¿Qué es la evolución? Lo primero que veremos es una definición de la evolución. La evolución, en relación a la genómica, se refiere al proceso por el cual los organismos vivos cambian con el tiempo a través de cambios en el genoma. Esos cambios evolutivos ocurren por mutaciones que producen variación genómica, lo que da lugar a la aparición de individuos cuyas funciones biológicas o rasgos físicos están alterados. Los individuos que están mejor adaptados a su entorno producen más descendencia que aquellos individuos menos adaptados. El creacionismo es la corriente de pensamiento que afirmaba que todas las criaturas del planeta habían sido concebidas por una fuerza divina y que no cambian a lo largo del tiempo. De esa manera, se pensaba que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza y fue desechada por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Es en donde apareció Charles Darwin y la teoría del evolucionismo. Charles Darwin, mejor conocido como el padre de la evolución, fue un naturalista británico reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Nació el 12 de febrero de 1809 en el Reino Unido. Estudió en el Colegio de Cambridge y dedicó su vida a la observación y recolección de rastros fósiles y geológicos a lo largo del mundo. Los investigadores ya estaban hablando de la evolución de la especie, pero el naturalista británico fue el primero en explicar con evidencia cómo la evolución podría ocurrir por selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, ofreciendo una nueva explicación del origen de los seres humanos. También lo convirtió en uno de los científicos e intelectuales más influyentes de la historia. Para llegar ahí, tuvo que hacer un viaje extraordinario, cientos de experimentos y pasar 20 años refinando sus ideas. En 1831, Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge cuando fue invitado como naturalista a una gran expedición. Abordó el HMS Beagle y pasó casi 5 años viajando varios continentes. Él zarpó en esta expedición como naturalista sin retribución y su trabajo consistía principalmente en recolectar materiales en el HMS Beagle, mismo que podemos observar. Su viaje inició hacia América del Sur, de donde trajo decenas de especímenes de vida, ilustraciones y fósiles, mismas que serían estudiadas posteriormente. El viaje del Beagle duró casi 5 años, zarpando de la bahía de Plymouth el 27 de diciembre de 1831. Como podemos observar, viajó a lo largo de América del Sur hasta llegar a las Islas Galápagos. Posteriormente, el HMS Beagle se trasladó hacia Australia y Sudáfrica. El joven Darwin dedicó la mayor parte de su tiempo a investigaciones geológicas en tierra firme y a recopilar ejemplares. La publicación del diario de su viaje lo hizo célebre como escritor popular. Intrigado por la distribución geográfica de la vida salvaje y por los fósiles que recolectó en su periplo, Darwin investigó sobre el hecho de la transmutación de las especies. Este viaje le dio las primeras claves acerca de la evolución. Por ejemplo, observando los restos del Milodón, un animal gigante similar al perezoso, pensó que esas similitudes probablemente no eran una coincidencia. Tenía que haber algún tipo de vínculo. Poco después, en las Islas Galápagos, Darwin se dedicó a buscar indicios de un antiguo centro de creación y se encontró con variedades de pinzones que estaban emparentadas con la variedad continental, pero que variaban de una isla a otra. También recibió información importante de que los caparazones de tortugas variaban ligeramente entre una isla y la otra, permitiendo así su identificación. Darwin observó tortugas gigantes que habitaban en las islas cercanas y que mostraban características físicas únicas en cada isla. En las áreas húmedas, donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían un cuello corto y un caparazón en forma de domo. Por otro lado,
Darwin observó que en las islas con un ambiente más seco, las tortugas tenían un caparazón más plano y un cuello más largo. Observando pruebas de cruce de animales y numerosos experimentos con plantas, mediante los cuales encontró indicios de que las especies no eran realidades inmutables que le permitieron profundizar las implicaciones de su teoría. Durante más de una década, estos trabajos constituyeron el trasfondo de su investigación principal. Darwin se dio cuenta de que el mundo natural probablemente haría el mismo tipo de selección, pero no lo pudo explicar cómo sucedió hasta que leyó la obra de Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En un ensayo de demografía, Malthus dijo que como la población en Europa estaba creciendo en un momento dado, aumentaría mucho más que los suministros de alimentos disponibles. Esto causaría una lucha por la supervivencia. Esta idea ayudó a Darwin a explicar cómo funciona la evolución. 20 años después de su viaje, Darwin escribió miles de páginas, pero no había publicado nada de su trabajo porque quería tener evidencia irrefutable. Sabía que su teoría iba a causar demasiada polémica y podría ser rechazada por la sociedad. Recibió una carta de Alfred Russel Wallace, que también era un naturalista británico, la cual contenía un ensayo que describió la misma idea. Debido a esto y a problemas personales en la vida de Darwin, el naturalista británico le urgía terminar su trabajo. Un año después, en 1859, Darwin publicó su libro El origen de las especies. En esta teoría, estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de sucesivas generaciones. Sus hallazgos tambalearon los cimientos de la Bretaña victoriana y el creacionismo que comentamos anteriormente. Su teoría de la evolución es basada en el supuesto de la evolución por medio de la selección natural. La interpretación de los fósiles, la evidencia de transformación de la corteza terrestre y la observación de los animales y las plantas le fueron de utilidad a Darwin. Este libro contiene dos ideas principales. La primera fue que las especies evolucionaron de un ancestro en común, pero con el paso del tiempo fueron desarrollando diferencias. La segunda idea que proponía fue que solo los mejores seres se adaptaron ante ciertas situaciones y condiciones, logrando sobrevivir y reproducirse. Nos centraremos más en esta idea que propuso Charles Darwin. La formulación clásica de la selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. Esta explicación parte de tres premisas. La primera es que el rasgo sujeto a la selección debe ser heredado. La segunda sostiene que debe de existir variabilidad del rastro entre los individuos de una población. La tercera premisa plantea que la variabilidad del rasgo debe de dar lugar a diferencias en supervivencia o éxito reproductivo. En la teoría de evolución de Darwin, los rasgos que ayudan a una especie a sobrevivir pasan a nuevas generaciones, representada a través de la genética de las poblaciones, mientras que las diferentes especies que no se adaptan a este cambio gradual, que bien pueden ser cambios al medio ambiente, desaparecen con el tiempo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que el individuo más fuerte no es necesariamente el sobreviviente, en cambio, es el que mejor se adapta al entorno donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que le ayuda a sobrevivir, sería más exitoso para la reproducción. Los que no se adaptan morirán sin descendientes. Las criaturas con la reproducción más exitosa, más allá de sus rasgos, su linaje y así sucesivamente hasta que estas variaciones terminan convirtiéndose en una nueva especie. Es por eso que las diferencias entre las tortugas de Galápagos fueron el producto de la evolución. Siguiendo el ejemplo de las tortugas que encontró Darwin, en un ambiente más seco, aquellos cuellos más largos podrían llegar fácilmente a los arbustos para obtener alimentos, mientras que aquellos que vivían en el ambiente húmedo podían comer hierba y protegerse de los depredadores gracias a su cuello más corto y a la concha
concha en forma de una cúpula. Los pinzones que observamos en la pantalla se le denominan pinzones de Darwin, y es el nombre con que se conoce a un grupo de pájaros de diferentes especies, pero estrechamente relacionadas, que Charles Darwin descubrió en las Islas Galápagos durante su viaje en el Beagle. Viven 13 especies en las Islas Galápagos y una en la isla de Coco, en Costa Rica. Todos los pájaros son del mismo tamaño, entre 10 y 20 centímetros. Las diferencias más importantes entre las especies se encuentran en el tamaño y la forma del pico, como podemos observar. Los distintos tipos de pico están plenamente adaptados a las diferentes fuentes de alimento. Todos los pinzones son de color negro o marrón, su compartimiento es diferente y tienen diversos tipos de cantos. Se creyó en un principio que las diferencias entre estos pinzones tuvieron un papel determinante en la formulación de la teoría de la evolución por ser selección natural. Sin embargo, los escritos de Darwin indican que no fue realmente así. Darwin no creía que fuesen especies con una especial vinculación entre ellas, y de hecho pensaban que todos tenían un rasgo distintivo y que muchos no eran ni siquiera pinzones. Tras un trabajo de John Gould, un famoso ornitólogo inglés, se concluyó que en realidad eran una serie de pinzones peculiares con suficiente entidad para formar un nuevo grupo en el que se incluían dos especies. Posteriormente, desde 1973, Peter Grant y Rosemary Grant, profesores de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, realizaron estudios exhaustivos y detallados, analizando más de 19.000 ejemplares de 25 generaciones. Han mostrado cómo las diferentes especies de pinzones habían ido cambiando en respuesta a los cambios ambientales. De esa manera, habrían demostrado que los cambios muy rápidos en el tamaño del cuerpo y del pico, por respuesta a los cambios en el suministro de alimentos, son guiados por la selección natural. Por otro lado, la idea del ancestro en común. Darwin dijo que todas las especies, incluyendo los humanos, no fueron creadas independientemente, sino que descendieron de un antepasado común. Desde entonces, la vida en el planeta comenzó a diversificar. Impacto del origen de las especies. La presentación de la teoría de la selección natural ante la sociedad linneana no recibió demasiada atención. Tras la publicación del artículo en agosto en el periódico de la Sociedad, se reimprimió en varias revistas y recibió algunas reseñas y cartas, pero el presidente de la Sociedad Linneana comentaba en mayo de 1858 que aquel año no estaba señalado por ningún descubrimiento revolucionario. El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida resultó inusualmente popular, y el lote completo de 1250 copias tenía un número de suscriptores superior cuando salió a venta a los libreros el 22 de noviembre de 1899. La teoría de Charles Darwin se formula en el siguiente párrafo. Como de cada especie nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, y como en consecuencia hay una lucha por la vida que se repite frecuentemente, se sigue que todo ser, si varía, por débilmente que sea, de algún modo provechoso para él bajo las complejas y a veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y, de ser así, será naturalmente seleccionado. Según el poderoso principio de la herencia, toda variedad seleccionada tenderá a propagar su nueva y modificada forma. Darwin puso al ser humano en el mismo nivel evolutivo que a todas las criaturas del planeta. Los avances científicos han confirmado su teoría, e incluso la Iglesia Católica terminó aceptando décadas más tarde que la evolución es compatible con la fe, y hoy, más de 150 años después de que se conoce la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. Como reconocimiento a la excepcionalidad de sus trabajos, fue uno de los 5 personajes del siglo XIX no pertenecientes a la realeza del Reino Unido
honrado con funerales de Estado, siendo sepultado en la abadía de Westminster, próximo a John Herschel e Isaac Newton.